yo lo que cuestiono es que el gasto de defensa venga definido por lo que en estos momentos quiere el presidente de los Estados Unidos, de llegar a una cantidad que es un tanto aleatoria, 5%, que ni siquiera Estados Unidos está cumpliendo. Yo parto de la necesidad de definir qué necesitamos en Europa, cuáles son las capacidades de las que no disponemos. No disponemos de grandes capacidades satelitares. Nos falta capacidad de abastecimiento en aire, nos falta capacidad de inteligencia sobre el terreno. Bueno, pues pongámosle una cifra a estas capacidades de las que no disponemos y decidamos cuánto invertir para alcanzar esas capacidades, pero hagámoslo de una manera racional, no simplemente para satisfacer a un presidente que, además de ponernos una tarea de llegar al 5%, también pone en duda el compromiso de Estados Unidos con la alianza. Y yo quiero poner en valor también el esfuerzo que ha hecho nuestro país, porque nuestro país, en un espacio corto de tiempo, ha pasado de gastar el 0,7% de la riqueza nacional a gastar un poco más del 2% de la riqueza nacional en defensa. Y yo creo que es importante que lo haya hecho, porque una de las principales tareas de un país y de un gobierno de un país y de las fuerzas políticas en un país es garantizar la seguridad a todos sus ciudadanos. Es difícil mantener un estado de bienestar si uno no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos frente a ataques del exterior, frente a ataques que hoy no son de orden del campo de batalla, no son cinéticos, como sí ocurre en Ucrania, pero sí se atacan a las infraestructuras europeas, sí se ataca a Europa a través de ataques cibernéticos, si se ataca nuestro espacio informacional a través de injerencias extranjeras. Y yo sí creo que es importante, si queremos garantizar el estado de bienestar, que invirtamos también en nuestra seguridad. Como también creo que no puede haber una seguridad sólida, una seguridad con cohesión social, si no se invierte en bienestar. Entonces, los dos son importantes, la magnitud de la inversión en ambos es muy distinta. En defensa estamos gastando hoy en España del orden del 2%, en bienestar estamos gastando del orden del 50, del 60%. Es importante que se mantenga, pero es importante que se hagan las dos. No, porque el Gobierno de España en los asuntos fundamentales no puede ir por libre. En temas como, por ejemplo, el comercio internacional, no es España y China, es la Unión Europea y China. En tema de regulación de las inversiones, no es España-China, es Unión Europea-China. Lo que sí creo es que España ha normalizado un diálogo con China, con reuniones regulares como las tiene el canciller alemán o el presidente francés. Cuando uno es una gran economía de la Unión Europea es normal, y China es un país sistémico, creo que es normal que ese contacto y esa relación exista y sea lo más fluida posible. Otra cosa es cuál es la política a seguir. No creo que España esté incumpliendo con las directrices europeas en materia de seguridad de las redes. España lo cumple, pero hay un margen. La Unión Europea no ha prohibido. Hay una serie de espacios donde los europeos han decidido protegerse de cualquier tecnología que venga de países terceros, incluido China y, por supuesto, incluido Huawei, pero incluidos otros también. Y España no incumple esas directrices. Pero luego es verdad que hay otros espacios donde hay una libertad de acción, y España, como otros Estados miembros de la Unión Europea, ejerce su libertad de acción como entiende ejercerla, ¿no? No, a mí lo que me consta es que en los espacios que son sensibles para la seguridad europea y donde hay una reglamentación europea, España la cumple. Eso es lo que me consta. Bueno, buscar siempre el que hubiera una transición democrática en Venezuela a través de la celebración de elecciones libres, transparentes y democráticas. Pero no porque no se haya conseguido uno debe dejar de intentarlo, ¿no? Y lo que hice fue construir una alianza de países de América Latina, de todos los colores políticos, porque esto no va de colores políticos, esto va de democracia. Algunos gobernados por la derecha, otros gobernados por la izquierda, que estuvieran dispuestos a construir un espacio de diálogo con el régimen venezolano para buscar construir, como digo, un espacio para que pudieran celebrarse esas elecciones, que es cierto, no se han celebrado, y que hoy, tras
la intervención estadounidense en Venezuela, no tengo yo muy claro que estemos acercándonos a ese punto. Pues yo no lo intuí, pero en todo caso yo representaba a la política exterior de nuestro país y sí observaba, como lo observábamos todos, los esfuerzos que desplegaba el presidente Zapatero para mediar para la liberación de personas que estaban presas en Venezuela y eso es público y notorio y eso lo han explicado muchos de ellos, pero por el resto la vía, digamos, oficial diplomática va por un lado y todos otros esfuerzos que pueda haber de otro tipo, incluidos los del presidente Zapatero, van por su propio lado. Bueno, yo separaría los asuntos, ¿no? Creo que durante la crisis del COVID, la crisis económica golpeó de una manera muy particular a un sector que es importante para nuestro país, que es el sector del turismo. Y afectó, por supuesto, a todo el ecosistema del turismo, desde las instalaciones hoteleras hasta las líneas aéreas, que en gran parte son la garantía también de los servicios ofrecidos a los turistas, ¿no? Y hubo una serie de paquetes europeos con escrutinio europeo, unas directrices europeas de cómo se podía ayudar y a qué sectores se podía ayudar. Yo pondría eso en el espacio que corresponde, que es el de una crisis, una pandemia, donde se arbitraron unos mecanismos europeos con un escrutinio europeo. Y ahí pondría el asunto de Plus Ultra. Y la entrada de Delcy, bueno, yo creo que también aquí ha habido, yo desgraciadamente, o quizás ni desgraciada ni agraciadamente, yo no estaba en estos momentos en España, estaba en Bruselas, en un Consejo de Asuntos Exteriores, pero creo que las personas que lo gestionaron dieron las explicaciones correspondientes sobre cómo gestionaron su llegada, su paso por España, su llegada a Barajas y las circunstancias, ¿no? Bueno, yo insisto, no puedo comentar de algo de lo que no participé, pero sí creo que ha habido muchas explicaciones que han sido dadas en distintas sedes, ¿no? Pero acepto que usted me diga que le parece que debería haber más transparencia. ¿Está bien? No, con una gran diferencia, y es que en nuestro país hay una mayoría parlamentaria. Esa mayoría parlamentaria puede que no guste a quien no está en la mayoría parlamentaria, pero no creo que sea correcto comparar lo que ocurre en España, donde hay una mayoría parlamentaria compuesta, diversa, donde se cuesta construir, tejer acuerdos, y a la postre, cuando hay un acuerdo, hay una política pública que se decide, de Estados Unidos, donde el presidente no pasa por el Consejo, por el Parlamento. Son dos cosas distintas. En España no hay una mayoría para construir un nuevo presupuesto y, por lo tanto, se sigue lo que dice la ley. Y la ley dice que se prorroga el presupuesto anterior. No se puede cambiar en sus partidas de gasto fundamentales, eso es también una regla clara y no se ha hecho, pero hay una previsión legal de utilizar el presupuesto prorrogado para seguir administrando la economía de nuestro país. Eso es una provisión legal, que no es lo mismo que lo que hace el presidente de los Estados Unidos, que toma numerosas decisiones que han sido declaradas ilegales por su Tribunal Supremo. Y lo hace no ya hurtando el debate de la oposición demócrata, sino hurtando la decisión de su propio partido, del Partido Republicano en el Congreso. Creo que son dos cuestiones distintas. A mí me cuesta mucho generalizar. Lo que yo sí le diría es que yo sí he visto en estos últimos años una judicialización de la política y una politización de la justicia. Y dicho esto, no me gusta generalizar, porque creo que generalizar es incorrecto, porque pagan justos por pecadores. Pero sí creo que se está instalando en nuestro país un sentimiento, y eso ha habido recientemente 2 sondeos de opinión sobre el funcionamiento de la justicia en nuestro país, que me resultan preocupantes porque yo entiendo que la justicia para un ciudadano es muy importante. Es la garantía última de que no va a haber arbitrariedad. Es la protección frente a la arbitrariedad. Y tenemos que tener mucho cuidado todos los poderes del Estado,
todos los jueces y todos los tribunales en nuestro país creo en ser extremadamente escrupulosos para que no se instale esta percepción en el ciudadano. La judicialización de la política no significa que no haya casos de corrupción y que los casos de corrupción los traten los juzgados y los trate la justicia. Eso me parece que es lo que esperamos de la justicia en nuestro país, que cuando haya un ilícito o un presunto ilícito, que eso se trate en sede judicial. Por eso yo evito entrar en casos particulares porque me parece que eso opaca, creo, la labor de la justicia, en la que yo creo y que creo que además es fundamental en una democracia, ¿no? Pero me voy a resistir y lo voy a hacer con uñas y dientes, a los casos individuales y a poner el cursor en un caso individual cuando en nuestro país tenemos casos individuales de todos los colores políticos, casos de corrupción de todos los colores políticos. Creo que quiero ir a la raíz del problema más que a los casos individuales, que creo que están, desgraciadamente, en muchos espacios políticos, y no quiero reducir esta discusión, que me parece que es muy importante porque es una discusión sobre la democracia, a un caso concreto.